Bienvenidos a un segmento más de Abogados Unión Te Informa, en donde nuestro principal objetivo es informar a toda la comunidad sobre sus opciones para emigrar. Si te interesa estar informado sobre las últimas noticias de inmigración, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. El día de hoy tenemos como invitado al abogado Félix Sánchez, abogado titular de nuestra oficina Union Law Group. Bienvenido, abogado. Gracias, Anaí. Un gusto como siempre. El primer paso para emigrar es una petición familiar y cada una tiene su diferente tiempo de espera. Pero la pregunta de muchas personas, ¿hay alguna posibilidad para acelerar mi petición? Ok, entonces un poquito complicada la pregunta. La respuesta está igual de complicada. Resulta que hay dos categorías distintas. Si una persona tiene una petición por medio de una esposa ciudadana americana o esposo ciudadano americano, un padre ciudadano americano cuando yo soy menor de edad, o una petición por medio de un hijo ciudadano americano cuando ya soy yo mayor de edad, entonces esas categorías que son IR, Immediate Relative, son instantáneas, ¿no? Y la I es de Immediate, así es que es una visa inmediata. ¿Qué quiere decir eso? Desde el momento que me aprueban la petición ya tengo yo una visa disponible, ¿sí? Ahora, las que son más complicadas son las categorías familiares, lo que se llama la categoría F. Eso se llaman Preference Categories y anteriormente se manejaban en orden de preferencia. La preferencia 1, lo que le llamamos una F1, tenía mayor preferencia, por ejemplo, a una preferencia 2, F2, F2A, F2B, F3 y finalmente F4. Entonces, en las categorías F, ahí es donde la espera es muy larga. Para mexicanos, por ejemplo, puede ser una espera de arriba de 20 años, 24, 25 años por ahí. En el caso de El Salvador o Guatemala o en otros países, posiblemente a lo mejor un poquito más corto, pero igual son procesos muy tardados. Podría tardar 12, 13, 15 años un trámite de esa naturaleza, ¿no? Entonces, mucha gente viene conmigo y me dice, ¿cómo puedo acelerar este proceso? Y lo que me están preguntando es, ¿cómo me puedo brincar la fila? ¿No? Esa es la idea. ¿Por qué? Porque inmigración toma estos casos en orden de cuál fue recibido. Quiere decir que si una persona presentó la petición 1 año, 2 años, 5 años antes de mi petición, a esa persona se la va a atender primero. ¿Cómo puedo hacer para acelerar estos procesos? Generalmente hay dos maneras. La primera es más limitada, así es que lo voy a platicar primero. Y eso es cuando mi papá o mi mamá me está pidiendo específicamente y mi papá o mi mamá primero pidió a mi mamá o mi papá, ¿verdad? Es decir, si mi papá pidió a mi mamá o mi mamá a mi papá. Yo venía en la petición, pero porque cumplí los 21 años de edad me quedé fuera de la petición. ¿Okay? Esa es la primera categoría. Si mi papá presentó una petición para mi mamá y yo tenía 20 años de edad en ese entonces, quiere decir que yo era derivado de la petición de mi mamá. Cuando yo cumplo 21 me quedo fuera de la petición y ahora necesito que mi papá presente una nueva petición para mí, recuperando la fecha original. Entonces, no me estoy brincando la fila, lo único que le estoy diciendo al gobierno es respétame desde el primer momento que yo me puse en fila, desde el momento que mi mamá estaba en fila, ¿verdad? Eso es lo que se llama Priority Date Retention, retención de fecha de prioridad. Esa es la primera manera. Hay otra segunda que es más amplia. Y la razón es porque está basado en otra diferente categoría de residencias que se llamaba Western Hemisphere. Y eso, aunque es más amplio, es más difícil porque tiene que ser una petición que haya sido presentada antes del 1 de enero de 1977. ¿Ok? ¿Cómo funciona esta? Eso es un poquito diferente. Vamos a poner que alguien pidió a mi papá. Vamos a poner que un hermano pidió a mi papá en 1976. Y en ese entonces yo tenía 5 años de edad. Por X o Y, yo no terminé inmigrando. Cumplo los 21 años de edad, me quedo fuera de la petición. ¿Correcto? Ahora, mi tío no puede pedirme a mí porque no hay un lazo legal basado en migración. Mi tío no me puede pedir a mí, pero ¿qué tal si ahora mi papá inmigró y mi papá me quiere inmigrar a mí? Y no me quiero esperar los 20 o 25 años que normalmente tarda esa petición. Como yo fui parte de esa primera petición antes del 77, yo califico para un Western Hemisphere Priority Date Retention. Es más amplio porque puedo estar en cualquier categoría, no nomás la categoría de hijos de residentes, puedo estar en cualquier categoría, hermanos de ciudadanos americanos, hijos de ciudadanos americanos casados, no importa cuál categoría. Y siempre cuando yo era parte de esa categoría, puedo recuperar la fecha de prioridad
de mi papá, ¿no? Entonces, otra vez, no es que me estoy brincando la fila, pero lo que estoy diciendo es, respeta mi fecha de prioridad cuando mi papá empezó su trámite. Ahora, se empieza a poner bien complicado y bien emocionante cuando hay una derivación de ese tema. ¿Por qué? Vamos a poner que yo no nací hasta el 86, ¿no? Quiere decir que yo no fui parte oficialmente de esa primera petición, pero hay maneras de que yo pueda ser incluido en esa misma petición, aunque yo no haya nacido en ese entonces. Es más, ¿qué tal si mi papá no estaba ni casado con mi mamá? Resulta que mi papá se casó con mi mamá poquito después de que él emigró. Quiere decir que él ya fue residente cuando él emigró. Él se casó con mi mamá. Lo mismo, también hay maneras interesantes que yo puedo tratar de solicitar esa fecha original. Entonces, muchas veces lo que nosotros estamos tratando de hacer, Anaí, es queremos preguntarle a la persona, ¿dónde está tu papá? ¿Dónde está tu mamá? ¿Son residentes? ¿Son ciudadanos americanos? ¿Cómo inmigraron? ¿Verdad? Y cuando vemos un caso, nos emocionamos muchísimo, porque cuando vemos un caso que califica para Priority Date Retention o para Western Hemisphere Priority Date Retention, nos podemos brincar 20, 25 años de trámite. Precisamente ahorita tengo dos casos que ayer precisamente empezamos, que son fechas de prioridad de 1992, ¿no? Y ahorita en el 2021, estamos hablando ya casi pegándole los 30 años, o es más, ya pegándole los 30 años ya, vamos a poder presentar una petición y las personas de aquí a un año van a tener su residencia. Muchísimas gracias por despejar este tipo de dudas porque son muchas las personas que quieren precisamente acelerar sus peticiones para ya poder emigrar y estar con sus familias en Estados Unidos. Así es. Agradecemos mucho su tiempo, abogado, y infórmenos cómo se pueden contactar para una cita. Muy bien, entonces como siempre pueden hablar con su servidor, licenciado Félix Sánchez, nos pueden marcar al 619-662-2170. También, si estás en México, puedes marcarnos al 664-622-5442 y con mucho gusto nos pueden mandar un correo electrónico. Nuestro correo es hola@abogadosunion.com. Muchísimas gracias, nos vemos a la próxima. A las órdenes. Gracias, Anaí. Adiós.